Hola, buenas tardes, bienvenidos al proceso de formación. Vamos a esperar unos cuantos minutos debido a la situación que nos presentamos con el enlace y continuamos con la unidad temática de los cambios en impuestos e impacto de materia fiscal para las empresas derivados de la Ley de Crecimiento Económico. Esperemos unos cuantos minutos, por favor. Ok, entonces iniciemos nuestro proceso de formación. El programa de formación continua especializada del SENA Funden Caribe y ACOPI a través del docente Giovanni Díaz Bustillo tienen el gusto de invitarlo a participar en este momento de la primera unidad temática de los cambios en materia fiscal para las empresas en Colombia derivados de la Ley de Crecimiento Económico. Con ocasión a ello, lo que conoceremos en esta sesión es parte de estos procedimientos de la Ley de Crecimiento Económico. Recordemos que en un pasado, esta Ley de Crecimiento Económico fue derogada. Fue derogada dado que el mismo presentó un vicio dentro de la forma como se implementó la norma como tal. Por lo tanto, la norma fue derogada y finalmente tocó implementar una nueva norma. A través del estudio de esta, vamos a lograr conocer los siguientes aspectos. Los cambios que han habido en la retención a la fuente, los cambios en el impuesto sobre la renta y complementario para, tanto para personas naturales como para personas jurídicas.
Permítame. Para personas jurídicas. De igual manera, los cambios en el impuesto a las ventas, en el impuesto nacional al consumo, el gravamen a los movimientos financieros, el nuevo impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación, algunos incentivos tributarios, los cambios en el impuesto al patrimonio y el renovado, el impuesto de normalización tributaria y complementario al impuesto sobre la renta y al impuesto al patrimonio. Finalmente, pues desarrollaremos unos aspectos relacionados con un taller práctico que está dentro de la plataforma de aprendizaje. Estos son los temas que estaremos viendo en nuestro proceso de formación. Bien, entonces iniciemos con los cambios relacionados con la retención en la fuente. Mm, más que todo, los cambios presentados en la retención en la fuente están en función de la tasa, de la base en los cuales ellos se establecían. ¿Sí? Entonces, antes de continuar en cada uno de ellos, me gustaría tener la oportunidad de conversar con ustedes acerca de esta ley de crecimiento económico. ¿Sí? Recuerden que esta ley de crecimiento económico lo que buscaba en principio es fomentar el desarrollo del país. Se destacaba una creación de impuestos que teníamos anteriormente, que era el impuesto al consumo del 2% para la venta de inmuebles. Esto fue muy polémico en su momento. Aquellas viviendas que tenían más de 900 millones de pesos tenían un impuesto al consumo, viviendas nuevas. Y la inclusión de la norma que elimina fiscalmente la posibilidad de soportar las transacciones en una factura tipo POS. Esto también generó un cierto número de polémicas. También esto contiene un cambio en la firmeza de las declaraciones de renta de los años 2019 y 2020. A partir de este momento se acortan los tiempos para los procesos de solicitud de devolución generados en esas mismas declaraciones. Y las declaraciones ya no podrán ser auditadas en el término general, sino en 6 y 12 meses. En los casos que el impuesto neto de dicho año se incremente en un 30% o el 20% respectivamente, como suele suceder, como lo teníamos nosotros acostumbrados. Y es importante mencionar que en este periodo no será aplicable las demás declaraciones de los impuestos ni las declaraciones en las cuales se generen pérdidas fiscales. Bien, eh, así digamos que son los aspectos más importantes. También con la eliminación de tomar el IVA pagado en la adquisición o en la importación de activos fijos, que tuvo una derogatoria, ¿sí? Que puede entenderse como un cambio interesante, pero ahí abre la posibilidad de la adquisición de activos fijos y que el IVA se pudiera tomar como descontable. Entonces hubo una falta de claridad. Entonces digamos que esto generó una situación compleja. Bien, entonces pasemos nosotros en ese ámbito a los cambios en nuestra retención en la fuente, habiendo hecho un breve resumen de lo que había acontecido. Bueno, en la retención en la fuente cambian nuestras bases. Nuestras bases en este momento iniciarían en 95 VT, antes eran 87 VT. Mm, la retención, los mismos elementos continúan del artículo 383, que es lo que corresponde a la tarifa. Las tarifas eh, son las mismas que nosotros teníamos antes, ¿sí? O sea, iniciaríamos en la base de retención para salarios en 3.383.000 pesos, ¿sí? Digamos que de forma marginal esto puede ser un poco perjudicial para algunas personas, pero esta es la actualización. Es importante recordar que aquellas personas eh, que presenten su solicitud, su cuenta de cobro, deben indicar dentro del cuerpo del mismo si desean que les den el tratamiento de asalariados o no. En caso que no les den el tratamiento de asalariados, usted tendrá que aplicarle la retención en la fuente por honorarios, por ejemplo, ¿sí? En este caso. Tienen que solicitar que se le haga el tratamiento como empleado. Bien. De igual forma,
se establecieron unos cambios en el impuesto sobre la renta y complementarios, ¿sí? En este caso, se establece el rango máximo de los ingresos salariales no sometidos al régimen de retención en la fuente, ¿sí? Para personas naturales, como les había indicado, estamos a 95, de 87 a 95 VT, ¿sí? En esta se incluye la condición de restar los costos y los gastos asociados a las rentas de trabajo provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales en desarrollo de una actividad profesional a manera independiente. Durante el año 2020 han habido algunos cambios con respecto a ello e incluso hoy por hoy ya a esas personas necesitamos colocarles un número de facturación. Debemos solicitar una facturación electrónica. Cuando lleguemos facturación electrónica, en el siguiente espacio trataremos ese tema. Aquí tenemos, en este caso, los profesionales independientes, en el caso que contraten 2 o más trabajadores, el desarrollo de su actividad. También se revive lo de la renta exenta por los gastos de representación de magistrados, de altos tribunales, jueces, ¿sí? No sé si de pronto ustedes tengan estos casos, ¿sí? Bien. Estos son los cambios en la retención en la fuente. Recuerde, por favor, la adición de la seguridad social necesario para poder ser asumido como gasto y no tener inconvenientes con la unidad de gestión de pensiones y parafiscales. Bien, en el impuesto sobre en la renta de las personas jurídicas tenemos que se revive la reducción de la tarifa del impuesto sobre la renta. Entonces, durante el año 2020 debemos estar tributando sobre el 32% y durante el año 2021 sobre el 30%. Del 2022 hacia adelante el 30%. Entonces, vamos a hacerlo de manera gradual. Mientras tanto, durante el año 2019 la tarifa fue del 33%. Se crea una deducción especial sobre la renta bruta, ¿sí? Un beneficio tributario que equivale al 120% de los salarios a los empleados que son menores de 28 años, siempre que se trate del primer empleo, ¿sí? Esa deducción no puede disminuir, no puede superar los 115 VT. De igual manera, se revive la deducción del 100% de los impuestos, tasas y contribuciones efectivamente pagados durante el año, a excepción del 4 por mil, ¿sí? Entonces, eso indica que sigue siendo deducible solamente el 50% por el año 2019 y tiene igual tratamiento que la ley de financiamiento. Hasta el año grabable 2018 solamente fue deducible el 100% de los impuestos pagados por ICA, predial y el 50% del 4 por mil. Con ello también se revive el descuento tributario sobre la sobretasa del impuesto en las entidades financieras. Aunque se revivió, ellos lograron derogarlo posteriormente, ¿sí? También se revive el régimen simple de tributación, pero se incrementó la tarifa del impuesto para la categoría 3 que corresponde a los servicios profesionales y al ejercicio de las profesiones liberales. De igual manera, se incrementa la actividad de empleos. Un momento, por favor. Se incrementa la cantidad de empleos que pasaron de 250 a 400.000 como condición para acceder a la tarifa especial de régimen en renta para las mega inversiones. ¿Sí? Esto fue una variable que tuvimos presente. Bien, en este cuadro pues ya tenemos un resumen acerca de cómo nuestra tasa de impuesto de renta está pasando de manera gradual por todas estas variables, donde nosotros mantenemos algunas rentas exentas con ocasión a los incentivos de las empresas de economía naranja y el desarrollo del campo, así como la sobretasa en renta, ¿sí? Que se establecían unos puntos adicionales, tenemos como resumen, ¿sí? Aquí tenemos unos ingresos en la fuente en las transacciones que se van llevando al extranjero,
Esto también ha generado mucha dificultad, sobre todo para las empresas que están realizando operaciones con entidades del exterior o que en sí, que tienen operaciones con el exterior, ya que no solamente tenemos los ingresos de fuente extranjera, sino también las operaciones con ellos, porque a ellos tuvimos que, en el pago, hacerle un cálculo del IVA. Y la deducción por los impuestos, una deducción del 100% de los impuestos, tasas y gravámenes de las y contribuciones efectivamente pagadas. Entonces, en esto incluimos el cuadro. En el tercer punto está el cambio en el impuesto sobre las ventas, ¿sí? En nuestro IVA. ¿Sí? Se incluye como bienes excluidos de IVA la bicicleta, bicicletas eléctricas, motos eléctricas, patines, patinetas, monopatines y patinetas eléctricas hasta 50 VT. También se incluyeron como bienes excluidos de IVA venta de libros, revistas, folletos o coleccionables de carácter científico o cultural, algunas motocicletas eléctricas, solamente aquellas que son superiores al 50 VT se encontrarán grabadas con 5% del IVA y que pasan de bienes excluidos a bienes exentos algunos medicamentos como vitaminas y provitaminas, antibióticos y medicamentos. Justamente es pura casualidad, solo es casualidad. Esto favorece desde luego al productor, ¿sí? Y solo por casualidad es una empresa que realizó una campaña al presidente actual. Pero eso solo es pura casualidad. Bien, de igual manera existe una exención especial en el IVA para algunos bienes corporales que se han vendido durante 3 días en el año. Entonces es el día sin IVA. Hoy, sábado 21 de noviembre, estamos disfrutando el tercer día sin IVA con todas las congestiones que ustedes pueden, de pronto algunos de ustedes estarán pasando por ello o ya lo habrán hecho muy bien. De igual manera, existe una compensación del IVA a partir del año 2020 a favor de la población más vulnerable, y esto está fijado en pesos, definido como el promedio que pagan los hogares de menores ingresos. Y eso se ha transmitido, actualmente comenzó a hacerse la transmisión de manera bimestral. Mm, los beneficiarios fueron asignados a través de un criterio que el gobierno indicó. ¿Sí? Bien, el día sin IVA tiene, si se lo perdieron durante el año 2020, no se preocupen que en el año 2021 se supone que también debe haber días sin IVA. O bueno, no sabemos si de pronto pueden. No, yo creo que ya no, porque ya no hubo reforma tributaria en el año 2020, entonces en el año 2021 debería haber, solo que hace falta que indiquen en qué día se va a hacer el día sin IVA. Ustedes pueden tener descuentos en vestuario, complementos de vestuario, electrodomésticos, elementos deportivos, juguetes, útiles escolares, bienes e insumos para el sector agropecuario. Entonces, digamos que aquí tenemos los elementos que les permiten a ustedes poder llegar a ello. Creo que el más destacado de todos ellos son los bienes e insumos para el sector agropecuario. Lamentablemente, las cantidades de unidades que están no, creo que son muy pocas, ¿sí? Porque realmente hace falta, no solamente para el gran agricultor, sino para el pequeño agricultor. Bien, otros cambios en el impuesto a las ventas. Em, digamos que estas exenciones se hacen efectivas si se cumplen con lineamientos como que eran comercio físicos, pero a la medida que ha pasado el tiempo durante el 2020, esto se ha podido permitir a través de plataformas electrónicas, ¿sí? La obligación de expedir factura o documento equivalente eh, mediante la facturación electrónica. Pues no he realizado una compra a través del sistema electrónico y no sé realmente si ellos están aplicándolo de esta manera. Los pagos solamente pueden efectuarse a través de tarjetas de crédito, débito, en eso sí he conocido que han sido estrictos y que el consumidor final solamente puede adquirir hasta 3 unidades del mismo bien cubierto.
Entonces, a partir de ello se ha generado una cantidad de polémicas, pero bueno, en todo caso, pues de una u otra manera se está realizando. ¿Sí? Vean, de igual manera también debemos hablar un poco acerca de los cambios en el Impuesto Nacional al Consumo. ¿Sí? En el Impuesto Nacional al Consumo se está adicionando, ¿sí? El Estatuto 512-18, determinando que los recursos recaudados por el Impuesto Nacional al Consumo del cannabis medicinal se va a destinar para la provisión de bienes y servicios públicos en el desarrollo de programas nacionales de sustitución de cultivos de uso ilícito. Se eliminó el impuesto nacional al consumo de los bienes inmuebles, que estuvo grabado con la tarifa del 2%, como les había comentado en un principio. Fue declarado inconstitucional. ¿Sí? Em, no, fue algo complicado. ¿Sí? Aunque bueno, de todas maneras no muchos llegaron a este punto. ¿Sí? La otra son los cambios en el gravamen a los movimientos financieros. ¿Sí? Se modificó el artículo 879 del Estatuto Tributario, ¿sí? Y en él nos dicen que la exención del gravamen al movimiento financiero para las operaciones de factoring se establecía. La ley 1943 solamente lo permitía que se marcaran como exenta para estos efectos las cuentas corrientes o de ahorros o de cuentas de patrimonio autónomo o encargos fiduciarios. Y en esta oportunidad señalaron que para el uso de esta excepción se pueden marcar como exentas, además de las anteriores, las de depósitos electrónicos, las cuentas de ahorro de trámite simplificado, cuentas de recaudo o cuentas de fondos de inversión colectiva, fondos de capital privado. Sí, bien. eh, de igual manera se crea una exención para el gravamen del movimiento financiero en los retiros de cesantías o intereses de cesantías, ¿sí? Que se realicen en efectivo a cuentas de ahorro o mediante cheques de gerencia. ¿Sí? Es esta parte. ¿Sí? Entonces, digamos que en este cuadro pasaríamos al nuevo impuesto unificado de régimen simple de tributación. ¿Sí? Entonces, en este caso, ese nuevo impuesto unificado, sí, de nuevo no tiene de pronto mucho, tal vez como un refurbished, un remanufacturado, perdón, un remanufacturado de lo que teníamos anteriormente. ¿Qué tenemos acá? Primero, ¿quiénes pueden optar por ese régimen? Las personas naturales o jurídicas que obtuvieron durante el año grabable anterior ingresos superiores a 2.750 millones. Permítame, hago una anotación con ustedes. Aquí, vamos haciendo clic. ¿Sí? 2.750 millones de pesos en primera instancia. Segundo, se esperaba que escribieran unos 500.000 personas en los próximos 3 años. Lamentablemente, en la ley anterior, esto no fue exitoso. Al parecer, por comentarios, parece que esto tampoco lo está haciendo. La finalidad en sí ha sido reducir las cargas formales y sustanciales con respecto a la tributación, impulsar la formalidad, simplificarla y facilitar el cumplimiento y la obligación tributaria. Y se me perdió el mouse. Y la reducción de las cargas sustanciales. Las tarifas variaron a pesar de haberlas subido. Están entre 1.8 y el 11.16 con respecto al total de los ingresos. Esto puede ser beneficioso para algunas empresas. No, en realidad no podemos decir que es totalmente nefasto. Para mi punto de vista tiene algunos aspectos favorables en ella. Sí, vamos a borrar aquí, ya que esto no me permitió trabajar. Ok, creo que aquí estará bien. Y algunos que se beneficiarán serán tiendas pequeñas y peluquerías, algunos comercios, servicios técnicos y mecánicos, electricistas, albañiles. No me imagino qué electricista o qué albañil
le parecería bueno esto, ¿no? Pero bueno, un servicio de construcción es posible, actividades industriales es posible. Los servicios profesionales de consultoría, después del análisis que hemos estado realizando, es inapropiado utilizar este nuevo impuesto unificado de régimen simple de tributación. Sin embargo, cada caso hay que analizarlo de manera individual, ¿sí? Muy bien. Beneficios. Los pagos por concepto de pensiones de los trabajadores se descuentan en el impuesto por pagar. Se descuenta también el 0.5 de los pagos que se reciban por medios electrónicos y en una sola declaración anual se presentarán los impuestos a saber, ¿sí? Mm, algunos aspectos para entender este régimen simple de tributación. Em, Pertenecer al régimen simple se supone que es ahorra de dinero y tiempo. En sí, sí ha de ser tiempo porque sí hay algunos elementos que se facilita ahí. Sí puede ser beneficioso para una tienda pequeña o un mini mercado o tal vez una peluquería, pero digamos que un estrato importante, que tenga un estrato socioeconómico de clientes que lo amerite. Junto con ello, se puede inscribir hoy en día en cualquier momento. La tarifa diferencial hay que analizarla muy bien. Y lo de la factura electrónica, se pueden aportar los pagos al sistema de seguridad social de manera inmediata. Muy bien. Entonces, borremos nuestros dibujos. Bien. Ahora, hay unos incentivos tributarios. Estos incentivos tributarios que se han presentado se da para las rentas exentas a partir del año gravable 2019. Para las personas naturales del estatuto tributario y de las reconocidas en convenios internacionales ratificados, las únicas excepciones legales serán las siguientes. Los incentivos tributarios para las empresas de economía naranja. Entonces, digamos que en esto se ha trabajado bastante, esas rentas provenientes del desarrollo de industrias que tienen su domicilio principal dentro del territorio colombiano y que su objeto social exclusivo genera un valor agregado en actividades que sean creativas o tecnológicas. Estas sociedades deben ser constituidas e iniciar su actividad económica antes del 31 de diciembre del año 2021. Entonces hay un informe muy interesante que les he compartido acerca del diseño. Esto está dentro de la, dentro del link que se encuentra acá que ustedes tienen dispuesto en su plataforma. Muy bien. La economía naranja tiene como propósito impactar estas actividades. Primero, las actividades tradicionales y artísticas. Dentro de las actividades tradicionales y artísticas están las artes visuales y escénicas, ¿sí? En la industria creativa se encuentra dividido en dos fases, la industria cultural y la de creaciones funcionales. En creaciones funcionales, usted puede incluir las empresas de moda, publicidad, videojuegos, diseño de interiores, artes gráficas, ilustración, joyería, entre otros. Y en la industria cultural tenemos las artesanías, editoriales, audiovisuales y fonográficas. ¿Sí? Generalmente nosotros pensamos, esto no nos aplica, la economía naranja, pero mire que tenemos muchas empresas de publicidad, muchas. Este tema de los videojuegos es algo que hoy en día está repotenciado. Los muchachos tienen mucha habilidad y les encanta. Les encanta y además de eso tienen un incentivo tributario, ¿sí? De igual manera, en la otra serían las actividades de apoyo creativo. Entonces, en esas actividades de apoyo creativo están las actividades de marketing, las de diseño de producto y diseño de empaque, ¿sí? Los incentivos tributarios para el desarrollo del agro. Entonces, las rentas provenientes de inversiones que incrementan la productividad en el sector agropecuario por un término de 10 años contados a partir
del año en que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural emita de conformidad los actos, siempre que estos cumplan con los siguientes requisitos. Primero, las sociedades deben tener por objeto social alguna de las actividades que incrementan el sector agropecuario, la productividad del sector agropecuario. La otra, las sociedades deben constituirse a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1943 del 2018 e iniciar su actividad económica antes del 31 de diciembre del 2022. Y los beneficiarios de esta renta exenta deberán acreditar la contratación directa a través de un contrato laboral de un mínimo de empleados con vocación de permanencia que desempeñen funciones realizadas directamente con las actividades de que trata este artículo. Entonces, el número de empleados requeridos tendrá una relación directa con los ingresos brutos obtenidos en el respectivo año grabable y se requerirá de una inversión mínima en un periodo de 6 años en propiedad, planta y equipo. Otro de los elementos necesarios, ¿sí?, corresponde a que las sociedades deben presentar un proyecto de inversión ante el ministerio. Entonces, digamos que en el banco de proyectos tienen que justificar la viabilidad financiera y la conveniencia económica. Y el ministerio debe emitir un acto de conformidad con ello para confirmar que las inversiones incrementan la productividad del sector agropecuario. A través de este convenio, estoy en una, se explica en la unidad de función pública cómo presentar estos proyectos. Puede preguntar un poco más usted, indagar y darse cuenta cómo lo pueden realizar. Ahora, las sociedades también deben cumplir, el punto de, deben cumplir con los montos mínimos de inversión establecidos, que en ningún caso puede ser inferior a 1.500 VT en un plazo de 6 años grabable. En caso de que no se logre el monto de inversión, se pierde el beneficio a partir del sexto año. El beneficio de renta exenta aquí contemplado se aplicará incluso en el esquema empresarial de inversión o de negocios en que se vincule entidades de economía solidaria cuyas actividades u objetivos tengan relación con el sector agropecuario a las asociaciones campesinas o grupos individuales de estos. Otro de los incentivos tributarios están inmersos dentro de la sociedad, que las sociedades deben cumplir con un mínimo de empleados, que en ningún caso puede ser inferior a 3 empleados. Los empleos que se tienen en cuenta para la extensión de la renta son aquellos relacionados directamente con el logro de las actividades industriales, tecnológicas o creativas. Las sociedades deben presentar su proyecto de inversión, como le habíamos comentado, ¿sí? Las sociedades deben cumplir con los montos mínimos de inversión en los 3 años graves. Entonces, digamos que aquí tenemos la clasificación en diferentes grupos para el desarrollo del agro colombiano. Los anteriores, estos requisitos que se encuentran acá, deben cumplirse por los contribuyentes en todos los periodos grabables en los que se aplique el beneficio de renta exenta y quienes deben estar inscritos en el registro único tributario como contribuyentes de régimen general del impuesto sobre la renta. El beneficio al que se refiere este artículo no será procedente cuando los trabajadores que se incorporen a los nuevos empleos directos generados hayan laborado durante el año de su contratación y el año inmediatamente anterior a este a empresas en las cuales el contribuyente tenga vinculación económica o procedan de procesos de fusión o escisión que efectúe el contribuyente. Ahí hay una limitación importante para que no nos hagan trampa. Y para acceder a la renta exenta de que trata este artículo, el contribuyente debe acreditar que el mínimo de empleados directos requeridos no ostenta la calidad de administradores de las respectivas sociedades, ni son miembros, ni socios, accionistas, copartícipes, asociados, cooperados, comuneros o consorcios de la misma. ¿Sí? Es una limitación importante que dentro de ella está. Creo que con eso completaríamos esa fase. Bien, de igual manera tenemos unos cambios en el impuesto al patrimonio, ¿sí? Se mantiene el impuesto al patrimonio para las personas naturales con tarifa del 1% por los años 2020 y 2021.
cuyo hecho generador es el patrimonio poseído al 1 de enero del 2020 y cuando sea el mismo igual o superior a 5.000 millones de pesos. Em, de igual manera, junto con ello, bueno, recordemos que aquí en este caso, el sujeto, el sujeto pasivo son las personas naturales, también las sucesiones ilíquidas, los contribuyentes del impuesto sobre la renta, son personas naturales no residentes respecto del patrimonio poseído en el país, salvo las excepciones de los tratados internacionales, personas naturales no residentes respecto del patrimonio poseído a través de establecimiento permanente en el país, las sucesiones ilíquidas de causantes no residentes al momento de su muerte respecto de su patrimonio poseído en el país, y también son sujetos pasivos las entidades extranjeras no declarantes de renta y que posean bienes en Colombia diferentes a acciones, cuentas por cobrar e inversiones de portafolio. Ahora sí, pasemos a nuestro impuesto de normalización tributaria. ¿Sí? Este impuesto de normalización tributaria fue creado por la ley 1943, que debía declararse y pagarse en el 2019. Es creado nuevamente por esta ley 210, definiéndose como sujetos pasivos aquellos contribuyentes del impuesto sobre la renta y además los contribuyentes de régimen sustituto de este impuesto, que tenga activos omitidos o pasivos inexistentes. El nuevo hecho generado del impuesto es la posesión de activos omitidos o de pasivos inexistentes al 1 de enero del 2020. En la ley 2010 se incluye la definición de quienes se entienden obligados a incluir dichos activos en sus declaraciones, entendiéndose que serán aquellos que tengan el aprovechamiento económico potencial o real de los mismos. Se mantiene en su mayoría el texto del 1943, sin embargo, en lo que se refiere a los activos repatriados en Colombia, para que el valor de esos activos tenga o sea, para efectos de la base gravable y que se pueda reducir el 50% de los mismos, tienen que ser reinvertidos con vocación de permanencia y entendiéndose como tal la permanencia de los activos en el país por un periodo mínimo de 2 años. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de vocación de permanencia, yo no me puedo traer un yate, un apartamento, ¿sí? Sino que tendré que estar repatriando esos recursos. Entonces ahí hay unas dificultades ahí, ¿no? Eh, no sé si tengamos alguna pregunta hasta el momento. ¿Algún comentario? Ok, muy bien. Entonces, se establece para una tarifa del 15%, a diferencia del 13% que se establecía en la ley 1943. Y siempre que los activos normalizados sean incluidos, permítame un momento, siempre que los activos normalizados sean incluidos en la declaración de renta o de régimen sustitutivo en la declaración de activos en el exterior del año 2020 y de los años subsiguientes. La normalización de los activos no da lugar a renta gravable por comparación patrimonial ni a renta líquida. Espero que no tengamos ningún inconveniente con esto, en el momento que nos vayan a cruzar información, porque de veras es un poco engorroso tener que dar explicaciones ahí. El impuesto debe declararse hasta el 25 de septiembre del año 2020, sin que sea posible presentar modificaciones o declaraciones extemporáneas. Para las personas que hayan normalizado activos durante la vigencia de la ley 1943, seguirán siendo aplicables las normas de dicha ley, a pesar de haber sido inexequible. El artículo mantiene la redacción del impuesto sobre los dividendos para los residentes. La diferencia fundamental radica en que la tarifa pasa del 7.5 al 10%, ¿sí? Y sin embargo, tenemos unas nuevas tablas, ¿sí?
unas nuevas tablas con las cuales se está midiendo este. ¿Sí? Bien, en ese nuevo impuesto de normalización tributaria, complementario al impuesto sobre la renta, las estadísticas indican que 5.400 ciudadanos se acogieron a ese beneficio, que la DIAN recaudó 1.1 billones de pesos, que se superó en 11.5 la meta proyectada, que en ese sentido ha de ser beneficioso para el país. Se espera que con la ley de crecimiento económico, el recaudo sea de 1 billón con B, para el año 2020. Es beneficioso ha sido beneficioso por la oportunidad de regularizar las omisiones a un costo no tan alto, regularizar sus patrimonios, generando un recaudo eficiente y sin traumatismos, incrementar la fuente de ingresos y garantizar un mayor recaudo de impuestos de renta. Y se identifican los activos de las personas en su verdadera dimensión. Entonces, en ese impuesto sobre la renta, sobre el patrimonio, ¿sí? ¿Qué pasa si no me normalizo? Si no lo hago, puede ser aplicable una sanción del 200% del mayor impuesto a cargo determinado. Nos exponemos también a una sanción penal del 20%. También una sanción privativa de la libertad entre 48 y 108 meses. ¿Sí? Recuerden que las tarifas de normalización históricamente han ido incrementándose. Hoy en día estuvimos en el 10% en el año 2015, ya hoy estamos en el 15%. ¿Sí? Entonces, si usted tiene algo que regularizar o alguna persona que lo regularice, es mejor hacerlo lo más pronto posible. ¿Sí? Hay un taller de la simulación de liquidaciones de impuestos bajo la PYME que está en un texto guía dispuesto para, para que usted lo pueda comenzar a realizar. En este, ustedes realizan el cálculo de los dividendos, donde se especifica los beneficios que tienen los dividendos que son distribuidos antes del año 2016, con utilidades del año 2016, con utilidades del año 2017, las utilidades del año 2018 y de las 2019 en adelante. Todos tienen unos criterios de aplicación distintos. Y la idea es que ustedes puedan realizar ese taller práctico, eh, que se puedan equivocar, y eso es importante, pero que tengamos la oportunidad de compartir acerca de cuál es la resolución apropiada. Más importante que esto aún, también es que tengan presente que esta información se presenta en medios magnéticos y hay que reportarla de manera apropiada. En medios magnéticos ustedes le indican a qué vigencia pertenece. Con base en ello, pues ya al contribuyente que ustedes están reportando, pues también le dan el tratamiento apropiado. Si usted se equivoca, también tendríamos una sorpresa porque nos tocaría corregir la declaración nos tocaría corregir a nosotros los medios magnéticos y hoy por hoy pues ya están cobrando estas sanciones, que siempre estuvo ahí, hace 12 años que está, pero pues ahorita a partir del año 2020 comenzaron a hacerlo. Entonces la invitación es a que ustedes realicen este taller, este texto guía y lo puedan compartir a través de la plataforma y podamos hacer una retroalimentación del mismo. Quisiera saber si tenemos alguna pregunta respecto, alguna duda, alguna inquietud. Bueno, entonces si no tenemos inquietudes, les agradezco mucho por su asistencia y estamos viéndonos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias.